O- Ok, shalom a todos. Nuevamente estamos reiniciando ciclos de tertulias. La semana pasada estuvimos reunidos, estuvimos conversando un poco más bien la semana pasada sobre lo que estaba pasando, actualizándonos. Habíamos tenido una semana bastante difícil, de, digamos, de que no nos habíamos podido conectar, pero bendito Dios, que ahora estamos un poco. Todavía no hemos terminado Zafra, estamos por finalizar. Más o menos en el próximo mes vamos a ir cerrando cada ingenio cada semana. Así que, pero bendito Dios, estamos saliendo adelante con todas las cosas pendientes. Am, esta semana estamos dando una finalización al libro de Shemot y lo terminamos con la Parashá Pekudei. Este año, por ser bisiesto, se hacen más lecturas de la Torá. Y usualmente esta porción se lee con la porción que leímos la semana pasada. Eh, ya digamos que en este caso, pues bendito Dios, estamos finalizando, como les repito, un ciclo de lectura de un libro de la Torá y básicamente ya la otra semana empezamos otro libro de la Torá, Vayikra. Ya ahorita digamos que bueno, estamos básicamente, permítame, eh, usualmente, como les decía, leemos la porción Bayaquel junto con esta porción Pecudei, pero por ser año bisiesto, pues se separa. Eso básicamente sucede este año y cada 3, 4 años vuelve a suceder lo mismo con el ciclo de la Torah. ¿Qué conclusiones tenemos así en términos generales de esta lectura, verdad? Porque la verdad es que estas lecturas son un poco, yo diría, un poco pesadas en el sentido de que hay mucho tecnicismo, hay mucho detalle, am, y básicamente lo que se trata es como de ver en dónde está ubicada esta porción. Pecudei lo que significa es a la suma de o contando. Entonces, y ¿y qué es qué es lo que se empieza a describir? Bueno, se describen las vestiduras de los sacerdotes, por un lado, cómo se terminaron, el pectoral, algunos detalles más del templo, se termina de construir lo que es el tabernáculo y finaliza la porción diciendo que la presencia de Dios bajó en el tabernáculo, en el Mishkan. Y básicamente baja la nube, es decir, Dios baja en forma de misericordia, eso es lo que significa la nube divina, es una expresión de amor de Dios. El fuego significa, la columna de fuego era juicio y la nube era misericordia, porque lo que hacía la nube era proteger a Israel del sol. Y vemos que este libro inició básicamente, ah, permítame un momentito. Va, ok. Bueno, perdón. Entonces, como le repetía, este, básicamente lo que empieza a describir en esta porción es que empezamos a ser unos extranjeros que habían bajado a Egipto, 70 almas bajaron, se forma Israel en el desierto, salen y hay un éxodo, un exilio, una salida de Egipto y luego salen al desierto, en el desierto Dios se les manifiesta y cuando se manifiesta Dios, entrega lo que es la Torá, las 10 palabras, el Hacedre Hadibrot, y luego ah, empieza a dar instrucciones de cómo construir una morada que obviamente Dios no se puede contener en una carpa, porque eso es básicamente lo que era, eh,
el Mishkan. Y luego empieza ya lo que es el servicio a partir del siguiente libro. Este, eh, y después de esto, básicamente se empiezan a instituir lo que son los korbanot. Pero por el momento, sí se relata algunos errores de Israel en el caso de Shemot. Por un lado, la gente se quejaba del maltrato, no se quejaban de la esclavitud per se, se quejaban de exceso de trabajo y del maltrato. Y luego Dios los libera de un rey al cual ellos consideraban un Dios. Dios empieza a desarrollar lo que es la liberación a través de Pesaj, que es una celebración que dentro de poco vamos a estar celebrando. Y en Pesaj, básicamente, se celebra la libertad de la esclavitud, obviamente. Cómo Dios liberta a Israel después de las 10 maravillas que Él hace frente a Paró, frente a todo el pueblo egipcio. Dice que lo hizo para que toda la gente supiera que Él era el Eterno, que Él era Elohim, que era el Dios, el juez de todo el universo. Y después de eso, eh, dice que eh, Israel sale, es perseguido después por Paró, pierde su ejército y en el mar de los juncos es hundido todo su ejército. Israel se salva y empieza a ver como una especie como de éxtasis, de júbilo por haber sido liberados. Después de haber sido liberados, eh, casi que inmediatamente empieza a ver los errores del pueblo de Israel, porque de repente se empezaron a quejar que no había agua, cosa que no era cierta. Se quejaron de las aguas amargas, después de que no tenían carne, después de eso que Moisés aparece como un líder que tenía toda la atención de todo el pueblo y estaba muy cansado y se establece lo que eran, digamos, un sistema jerárquico de resolución de problemas y de juicios. Y luego es entregada la Torá. La Torá básicamente la gente dice vamos a hacer y escucharé, y haremos y escucharemos, pero más tardaron en decirlo que en caer nuevamente en un error que era el, 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 el becerro de oro. Con el becerro de oro, Israel cae en idolatría, en libertinaje sexual, y aparte de eso también denigran a sus mujeres. Y luego aparece la tribu de Leví, se consagra al Eterno y se establece el sistema sacerdotal. Aparte de ello, Dios dice, ok, yo quisiera tener una morada, pero no era porque Dios quería estar en esa morada, sino que era más bien un centro de atención o un foco de atención para el pueblo de Israel para concentrarse en el Eterno. Y establecen el Mishkan en medio, o la tienda de reunión, en el punto central donde estaba todo el pueblo. Es decir, todas las 12 tribus estaban alrededor y al centro estaba el Mishkan. Son elegidos a participar todos los varones. Las mujeres donan los espejos, los varones dan lo que el Eterno les había dado en Egipto. Dice que salieron con riquezas y esas riquezas, pues, de eso se construye el Mishkan y todos dan medio shekel para la construcción del Mishkan. Se establecen líderes, que en este caso es Aholiab y Betzalel, los cuales tienen un espíritu especial, digamos, un ruach, una inspiración divina especial, y ellos hacen todo el arte, básicamente, que era lo que el Eterno le había mandado a Moshe, y construyen todos los artefactos que se van a utilizar en el servicio. Y luego, por último, Dios primero hace los planes, luego se empieza a ejecutar poco a poco los planes y se dictan cierto tipo de regulaciones que le llamamos mishpatim y los hok, los hukim. Eh,
Y como repito, termina este libro básicamente completando todas las artesanías que tenían que ser erigidas para el Mishkan, para el servicio a Dios, y al final Dios se aparece. Eso es en términos generales el libro de Shemot. Eh, Hoy en la mañana escuchaba a Daniela Lowinger, se llama ella. Ella es una mujer israelí, la cual estaba mandando un mensaje, decía, bueno, Dios quiere que salgamos de nuestro Egipto. Muchas veces nuestro Egipto, digamos, nuestro punto de que quiere que salgamos de ese exilio, puede ser nuestra mente, puede ser algo físico, puede ser un trabajo, puede ser una preocupación, puede ser una enfermedad, no importa. Pero de eso se trata la redención, ¿no? ¿Y por qué razón Dios nos redime? Porque pasamos de un esclavo malvado a ser sumisos delante de un rey bueno, que es Dios. Entonces, siguiendo con estas ideas en mente, creo que primero voy a hacer algo, voy a cerrar todo lo que es de la oficina porque tengo mucha información acá. Hoy sí, ok. Voy a compartir la lectura y empieza de la siguiente manera. Dice, estos son los nombramientos, ok. Los nombramientos son Pekudei, aquí está la palabra Pekudei, para el tabernáculo. El tabernáculo es un testimonio, ok. Es interesante que ocupe que es un testimonio porque al final de cuentas, un testimonio que es algo que evidencia que existe un título de propiedad de por medio. Y dice que son asignados por Moisés. La obra de los levitas estaría bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, había cumplido todas las cosas que el Eterno le había ordenado a Moisés. Con él estaba Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y tejedor, bordador de lana turquesa, púrpura y carmesí, y en lino. Todo el oro que se usó para la obra, en toda la obra santa, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue 29 talentos y 630 ciclos de los ciclos sagrados. La plata de los empadronados de la comunidad ascendió a 100 talentos y 1775 ciclos de los ciclos sagrados. Una beca por cabeza, que es medio ciclo según el peso del ciclo sagrado, para todos aquellos de 20 años o más, que debían pasado por la línea de los contados en el censo, 603.550 en total de la siguiente manera. Y empieza a dar como las cuentas. Interesante el dato, 603.550 solo eran hombres arriba de 20 años y que estaban aptos para hacer el servicio, que creo que llegaba hasta los 55 años. Todo el universo que estaba afuera, las mujeres, los niños menores de 20, mayores de 50 años o 55 años, no están en este censo. Entonces de ahí es que se saca la idea que pudieron haber sido como 3 millones de personas las que Moshe estaba dirigiendo, lo cual es un hecho milagroso porque inclusive yo lo veo, si yo quiero salir con mi familia a un paseo, que solo somos 5, vieran cómo cuesta. Ya me imagino sacar y mover a 3 millones de personas. Eso va a ser uh, doloroso. Eh, y empieza a decir todos los materiales que empezaron a utilizarse, eh, cuánto fue la cantidad. Y uno dice, bueno, y esto qué tiene que ver con la practicidad hoy en día? Porque que si fueron 5 talentos más, 5 talentos menos, si fueron 1,000 más, 1,000 menos, hoy en día, ¿qué tipo de enseñanza me puede dar esto? Y yo creo que es más que todo el valor de la honestidad. Las cuentas cabales, como dicen acá, hay un dicho en El Salvador que dice cuentas cabales, amigos por siempre. Entonces,
Y es tan interesante que Moshe, siendo Moshe, estaba dando cuenta de lo que le habían entregado y de cómo se había utilizado todo. Algo que hoy en día los líderes, especialmente en América Latina, detestan hacer. Y luego empieza a decir cómo lo empezaron a utilizar. Luego dice cómo se utilizaron esos materiales, ¿verdad? Y cómo hicieron las vestiduras de Aarón. Permítame. Luego, en la segunda alía, sigue qué materiales utilizaron, que aquí empieza el efod, la turquesa, la lana. ¿Se acuerdan que tenían que llevar 12 piedras preciosas? Todo el instrumento que tenían en sí era muy específico, y cómo hicieron todos los bordes de los sacerdotes. Uno al mismo tiempo dice, bueno, ¿y para qué tanto detalle, no? Y, 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 y cada detalle tiene su razón de ser, ¿no? Eh, Inclusive las medidas, ¿ok? Y aquí empieza a decir cómo era el efod. En la primera dice que lo engastaron con 4 hileras de piedras preciosas, una hilera que contenía cornalina, esmeralda, topacio. En la segunda fila, granete rojo, un zafiro y un diamante, un circón, un ágata y una amatista. Y en la cuarta hilera, que son las 12 tribus de Israel, había agua marina, un ónice y un jaspe. Dice que estaban montados de una manera muy especial, ¿verdad? Y llevaban las gemas el nombre de los 12 hijos de Israel. Eso daba todo el alfabeto hebreo, según lo que dicen los sabios, y que con eso pues se encendían, cuando ellos consultaban el Urim y el Tumim, se encendían las letras de las piedras, y así podían descifrar mensajes. Eh, Luego también los adornos que tuvieron los sacerdotes, que era el borde del pectoral, los engastes de oro, los cordones de cómo tenían que ser. eh, y después de eso también, de todo el cinturón, del efod, etcétera. El efod es como un delantal, digamos, perdón, en el tercero. Después de eso, empieza a describir un poco lo que era el efod. Este, y después de esto hicieron unas campanillas de oro púrpuro. Esto básicamente lo que decía: voy entrando, voy saliendo. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que entrar a ciertas zonas restringidas al público en general. Digamos que toda la gente se quedaba en el altar, en los atrios, pero al lugar santo y al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona, exceptuando los que eran los sacerdotes. Al lugar santo y al lugar santísimo eran básicamente el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur, pero él tenía que entrar con las campanitas, porque si dejaban de escuchar la campanita, quería decir que el sacerdote estaba impuro, no estaba presentable delante de Dios, y se moría, y así es como lo podían determinar si todavía seguía vivo. Eso en términos generales. Para eso servía esa campanilla. Las túnicas también, de cómo era de lino, también las ropas interiores de los sacerdotes, ¿verdad? La mitra, que es como un gorrito, como el que ocupa el papa, digamos. eh, y básicamente lo importante es esta palabra, miren, en 32: toda la obra del tabernáculo, la tienda de reunión y los utensilios quedó terminada. Los israelitas trajeron todo exactamente como Dios le había ordenado a Moisés. Entonces vemos que la obra fue terminada. Luego dice, empieza a hablar ya del tabernáculo como tal, lo que eran las cubiertas interiores, exteriores. Más o menos para que tengan una idea, habían 14 capas entre lo que eran cortinas, eran, digamos, pieles, este,
que no permitían el flujo de aire natural, digamos, ni la luz. Por eso es que se encendía con la menorá, el lugar interno, y el aceite tenía que ser puro, porque si no, la gente adentro se iba a morir de intoxicación, de humo. Eh, y después de eso empieza a hablar del arca de testimonio y de cómo se podían mover los utensilios de adentro, el candelabro, eh, las redes del atrio, etcétera. Y nuevamente vuelve a repetir, y los israelitas habían hecho toda la obra exactamente como Dios le había ordenado a Moisés. Y Moisés vio, es decir, no solamente bastó eso, sino que verificó que efectivamente habían hecho toda la obra exactamente como Dios lo había ordenado y los bendijo. Luego, Pecudei, seguimos en la quinta aliá. Luego dice, el primer día de Nisan, en el mes primero, que es el primer mes del año, eh, dice, ahí colocarás el arca del testimonio y la cubrirás con la cortina. Introducirás la mesa y prepararás arreglo de los panes de la proposición. Introducirás el candelabro y se encenderán las lámparas. Ya aquí le está dando como idea de qué es lo que iba a suceder. Ya tenés todos los utensilios. Bueno, los tenés que ir metiendo poco a poco. Y le empieza a dar instrucciones de cómo colocarlo, de cómo ubicarlos, ¿verdad? Los materiales del aceite de la unción, y básicamente lo que dice que ya ya no es Israel, ya es para Moisés, y dice Moisés realizó estos ritos exactamente como Dios le había ordenado. Más adelante vamos a leer que primero Moisés hace todos los ritos para que aprendan los sacerdotes cómo lo hacerlo, y él lo realiza por primera vez. Y dice, fue en el primer día del segundo año, el día primero del mes, que se erigió el tabernáculo. Es decir, fue en Nisan. Eh, Aquí se colocan ya la parte exterior, las columnas, las basas, los travesaños, etcétera, y extendió la tienda de pelo de cabra sobre el tapiz del tabernáculo. Luego, ¿qué es lo que empezó a colocar? Las tablas de testimonio son las que él había escrito a mano. Colocó las varas sobre el arca y la cubierta sobre ella. Luego metió las cortinas. Aquí voy a botar un mito. Me acuerdo que hace muchos años la gente decía que no había paso entre el lugar santo y el lugar santísimo, que había un velo completo y que cuando Cristo murió se rompió ese velo. Ok, digamos, lo siento muchísimo, pero es que eso no pasó nunca. Ok, No es verdad. no. Oh, ok, No, porque la verdad es que lo que existía era una entrada al lugar santo, era una cortina, era como una tienda de campaña, o sea, tú entras, no ya. había nada de hocus pocus, como que la gente se atravesaba la cortina con su cuerpo corporal y No se puede entrar. deshacía no puede entrar si está así. Entonces lo Ya, que era una cortina interna, y esa cortina la cerraba y así era como entraba, es como una puerta. ya. ¿Ok? Entonces, por eso es que habla acá eh, de que entraba, y ese verbo es muy importante, no traspasaba, sino que entraba, ¿ok? Y luego dice que quemó una ofrenda del incienso tal y como Dios lo había ordenado. La séptima aliá es que dice que colocó una cortina para entrar al tabernáculo, luego colocó el altar, que es la parte externa, ¿ok? Y empezó a hacer lo que era el altar de los sacrificios, como Dios lo había ordenado, este, y por último dice que puso el lavatorio, ¿ok? Se lavó ahí Moisés, Aarón y sus hijos las manos y los pies, y se lavaban siempre que entraban a la tienda de reunión o se acercaban al altar. Eso no era hocus pocus, era estar presente delante de Dios. Y luego finaliza de la siguiente manera y dice en el 34.
La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Moisés no pudo entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Siempre que la nube se elevaba sobre el tabernáculo, los israelitas emprendían todos sus viajes o todas sus jornadas. Si la nube no se hubiera subido, no habrían partido hasta el día que ella subiese, dice. Porque donde quiera que acampaban la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo durante el día y el fuego estaba ahí por la noche, visible a toda la casa de Israel en todas las estaciones de sus jornadas. Y así es como termina el libro de Shemot, de hecho. Entonces, eh, ¿qué es lo que al final de cuentas quiero digamos que si nos alejamos un poco, este, realmente el tabernáculo lo que significa es un lugar de una morada de Dios aquí en la tierra, y el tabernáculo hoy en día pasó a ser después el templo, y el templo venimos a ser toda Cajal Israel, toda la congregación de Israel. Ya no necesitamos un lugar físico, obviamente, para adorar a Dios. Sabemos que está dentro de nosotros, el Eterno. Este, pero es sabio y necesario también tener un lugar físico, ¿no? Para poderse reunir y que la presencia de Dios se manifieste. Pero ¿qué era lo más importante? Los utensilios, no creo. Las basas, no. Los materiales tampoco. Lo importante era de que Dios se manifestara como tal en ese lugar. Y eso era lo que hacía distinto este templo de cualquier otro templo. Porque, digamos, se habían erigido templos grandes en Egipto, en Babilonia, digamos, en Ur. Habían varios sigot que le llamaban. Todos esos lugares sagrados, la diferencia con el templo de los israelitas era que ahí Dios se manifestaba. ¿Y cómo se manifestaba en el caso del desierto? Bueno, el desierto básicamente está compuesto de arena, de un calor insoportable, y en la noche baja el frío. Entonces lo que quería decir esto era de que eh, Dios estaba protegiendo a todo el campamento, a todo Israel. Y por eso mismo es interesante que mientras estaba la presencia de Dios, no hubiera desgaste de zapatos, no hubo desgaste de vestidos, no hubo tampoco falencias de alimentos, obviamente. Siempre hubo maná. Entonces para mí era como un contenedor, por eso es que dice que lo llevó de su mano. Más adelante está escrito, no me acuerdo si es el profeta o el salmista que dice eso eh, en este momento, pero dice que lo llevó así como en el aire. Y fíjense que bien interesante porque cuando Israel peca nuevamente con las moabitas más adelante, eh, y los hijos de Rubén se contaminan a través de Simri y Cosbi, ah, dice que empezaron a sentir las picadoras de serpientes. Se dieron cuenta que lo que estaba debajo, que no estaba cubierto por Dios, eran serpientes, y empiezan a morir, obviamente. Y, y es así como, como Dios está protegiendo a Israel. Interesante es que creo que el tema central de esta porción, si me lo preguntaran a mí, para mí es bien sencillo. Es responder la pregunta, ¿cómo hacemos para que la presencia de Dios descienda en un lugar físico? Yo creo que eso tiene ciertas respuestas. Por un lado, la ejecución de lo que Dios ha ordenado. O sea, es decir, el camino es la obediencia. Segundo punto, este, no solamente la obediencia, sino que también está de por medio eh, algo que para mí es muy, 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 muy importante.
eh, perdón. Y no es la obediencia solamente, sino que también la intención del corazón, hacer las cosas bien. Porque una cosa es, por ejemplo, digamos, cuando me dicen, cuando uno le dice a sus hijos, mira, lava tu plato. Hay una gran diferencia cuando uno dice, está bien, lo voy a lavar. Es muy diferente que cuando ellos dicen, sí, papá, no te preocupes, con gusto. ¿Tienes algo más? O sea, es otra cosa, es muy diferente. Entonces, tu actitud es muy importante. Y por último, que creo que también es muy importante para que la presencia de Dios baje en un lugar y se manifieste, estar presentable delante de Dios, lavarse las manos, lavarse los pies, eh, y sobre todo, eh, digamos, el factor, esperen que esta cosa sigue caminando, este, y lo otro es conocer los tiempos de Dios, porque dice, si la nube no se levanta, no se mueven. Si la columna de fuego no se levanta, ellos tampoco se levantan. Guardar las cosas importantes. Otra parte importante, las tablas se guardaron en un lugar importante, el maná se guardó en un lugar importante, etcétera. Y sobre todo también unidad, unidad de nación. Queremos que Dios se manifieste en un lugar, las personas tienen que estar de común acuerdo. Por eso decía Yeshua que en donde estén dos o más reunidos en su nombre, en el del Eterno, ahí se va a manifestar el Eterno. Y eso, digamos que es en términos generales, es interesante que lo que les decía, la nube de Dios protege, la columna de noche alumbra, pero todas las dos son manifestaciones de la presencia de Dios, cuidando y protegiendo a Israel de los elementos físicos que en ese momento existían, el sol, el frío, etcétera. Entonces, eso digamos que es en términos generales, digamos, la porción de esta semana. Tenemos la porción de la Haftará. Haftará está descrita en el libro de Ezequiel y en la parte de Segunda de Samuel. Básicamente aquí lo que se está hablando en esta porción viene hablando digamos, la Haftará. Es algo que se instituyó, como ustedes bien saben, en la época griega, cuando se les prohibió leer la Torá, entonces buscaban dentro de los escritos que cómo podían hacer una relación entre lo que estaba escrito en la Torá y lo que estaba escrito en los libros, en los escritos. Y entonces ahí hacían la comparación y se recordaban de lo que decía la Torá. En Ezequiel capítulo 45, nuevamente dice, en el mes primero, en el día primero del mes, ok, muy, eh, muy interesante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque allá también nos dijo la misma fecha. Y dice que vamos a tomar la vaca roja y se va a purificar el santuario. El sacerdote dice que tomará la sangre de la expiación. Esto de acá de la sangre de la expiación también tiene un hocus pocus, pero no tiene nada que ver con el significado que la gente dice que la sangre de Cristo. ¿Por qué razón es la sangre de la expiación? ¿Qué significa expiación? Expiación es cubrir, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir, ¿y qué es la sangre? Es la vida. ¿Y qué es lo que hacía la gente cuando hacía el corbán? Se acercaban delante del Eterno y lo que hacían es que tomaban a ese cabrito y había como una especie de digamos, mentalidad humana con la física, porque dice que él tenía que poner sus manos sobre el animal y cuando lo mataban al animalito, lo que significaba es que yo tenía que estar en ese lugar y yo sentía el dolor de ese animalito y era como vida por vida. En vez que me la quitaran a mí, que era mi castigo, el animalito estaba sufriendo eso, pero era para que yo pudiera reconocer que sí, que había cometido una falta y que de alguna manera ese animalito estaba tomando mi lugar,
me estaba cubriendo, ¿ok? Y la sangre, la expresión, ¿por qué? Es porque la sangre significa vida. Entonces, estoy tomando la vida del animalito para cubrir mi falta. Y dice, y la pondrá en el poste de la casa, esto que quiere decir Pesaj, en las cuatro esquinas del borde del altar, en el poste de la puerta del atrio interior. Y Pero, así van a ser durante 7 días. Sí, pero ese es casi lo mismo como pasó con Jesús, ¿no? Así no dice. no, No, ¿ah? no, no, porque primero, el caso de Jesús, eh, primero dice la Torá que tenía que ser un animal sin defecto, sin errores. Y desde el momento que Yeshua estaba circuncidado, ya tenía un defecto. O sea, Ya, no era, porque ya su físico había sido mutilado. mutilado. Ya Ok, eso ya lo convertía en un animal con defecto, si fuera el caso. Segundo, la Torah dice muy claramente que Dios no quiere sacrificios humanos. ah, no. Ok, Entonces, también la vida humana está por encima de todos. Tercero, no puede ser un sacrificio pascual ni nada de eso, Yeshua, porque también no solamente era una oveja, podía ser un cabro. Y entonces, eh, y no, lo cabro. otro, exactamente. Y aparte de ello, también se tenía que comer. Ya, Y a Yeshua no se comió. O sea, es decir, ¿quién nadie, se, claro. Mm, exacto, y la Torah nos prohíbe tomar sangre o carne de carne, una sí, persona. una persona ya. Exacto. Entonces, en ese sentido, no Ah, es esa la idea. Ok. ya, ok. Ahora, eh, luego se empieza a desarrollar una idea que él es sacrificio pascual y que él tomó el lugar nuestro por nuestros pecados, pero realmente lo único que puede perdonar los pecados es Dios. Nosotros decidimos restablecer relaciones, eh, pero absolver o algo así, el ser humano no puede, por mucho que quiera, digamos, yo cometo un error, yo no puedo absolver a alguien de ese error, ¿verdad? Puedo decir, te disculpo y entiendo lo que hiciste y está bien, no te preocupes, pero, pero Dios es el que se va a encargar de esa persona. ¿Qué es lo que va a decidir hacer con él? Ok. Ya, Y luego lo gracias. otro que dice, ok, dice, los primeros 14 del día mes tendré la Pascua, Pesaj, que será una fiesta solemne por 7 días y se comerán los panes sin levadura. Después de eso, el príncipe va a ofrecer por sí y el pueblo de Israel a un novio en expiación, que era lo que ya describe el libro de Levíticos, este, del pecado por el pueblo, porque por eso es que ofrecía un novillo, y entonces se van a ofrecer holocaustos, y todo lo que se está describiendo acá son los sacrificios de los corbanot. Este, eh, Aquí lo que está escribiendo lo que la Torah más adelante vamos a leer la próxima semana. Luego Ya, en el capítulo 46 dice, eh, donde están ya los sacerdotes de por medio, van a ofrecer un holocausto, ofrenda por paz, este, y también hay un sacrificio que es comunal, digamos, de todo el pueblo. ¿Ok? dime, es Ah, que he escuchado que ya, ¿verdad? Ya, ya tienen la vaca roja. ¿Es verdad eso? Que ya lo tienen en Israel. la verdad es que es un mito. O sea, ¿Así? porque una vaca rojiza, sí, la vaca rojiza, hay muchas vacas rojizas en todo el mundo. ¿En qué momento la van a sacrificar? No lo sé, porque de repente pasan examinando cada vaca roja y si tiene un pelo negro, pues ya la descartan, o un pelo blanco, digamos, se descarta. Es decir, es como importante si quieres, si piensas que es un tema
físico, pero honestamente yo te diría que seguir pensando de la misma manera que es necesario reconstruir el templo, para No. mí es que no es el camino, yo pienso. Claro, sí, yo también, pero como ahí hablan en la televisión que ya lo tienen, que ya lo Sí, van a construir, entonces, no, tantas cosas exacto, que dicen en la cabeza porque que a veces uno ya sí, o sea, es decir, mucha gente está esperanzada y que dicen que con eso va a venir el Mesías y entonces no, eh, no, no va a venir con yo no y creo va a que ser el fin. ya, Entonces, y yo pienso que la idea del Mesías es una idea futurista, pero también es una idea como de una esperanza. Creo que es más importante, más que pensar en un Mesías, en una reconstrucción del templo, hacer bien al prójimo. Creo que claro, tiene eso más valor para el eterno. Este, hay, 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 hay tantas cosas que de repente hoy están sucediendo en el mundo. O sea, los musulmanes están peleando por Jerusalén, los cristianos pelean por Jerusalén y los judíos pelean por Jerusalén. Y se supone que Jerusalén es un lugar de paz, ¿ya? Pero lo menos que es un lugar de paz, ¿verdad? sí, mm, Eh, y cada quien quiere poner su posición, entonces uno llega a la conclusión y dice, bueno, está importante, yo no digo que no haya una energía especial en Jerusalén, nunca he estado en Jerusalén, pero, pero más importante que Jerusalén, creo yo, es, como te digo, cumplir los mandamientos desde donde estés. Es imposible que todas las naciones de la tierra, es imposible, hablo nuevamente con esas palabras, que toda la población mundial vaya a Jerusalén. ya. Pero O sea, como dice en la Biblia, no todos van a ir contra de Jerusalén. Bueno, así dice, no sé si será la misma Torah, porque hay bastantes sí, los profetas decían de que ahí se va a celebrar Sukkot por la única fiesta que va a quedar para siempre. ya, Pero, eh, pero al final de cuentas, volvemos a lo mismo. No, es como un deseo, es como, los profetas hablan bastante a veces en términos poéticos, ¿verdad? Y yo creo que no es un error tomarlos como muy literales, ¿ok? Porque ellos están describiendo algo que ellos están viendo en un momento de éxtasis. Y en ese momento de éxtasis están entre dormidos, despiertos, viendo un mundo espiritual, viendo un mundo físico y viendo el futuro. Pero, pero realmente es como un poco gris, vamos a llamarlo así. ya, Este, y luego en Primera de Samuel capítulo 20 básicamente es como recordar cuando Dios se manifiesta allá, pero Jonatán, en este caso con rey David, le dice, mañana va a ser una nueva, vas a ser recordado, porque tu asiento estará vacante, se refiere al Mesías. Y Jonatán le dijo a David, vete en paz y recuerda que ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo que el Señor está entre ti y mí, entre mi descendencia y la tuya para siempre. Es decir, se establece un reino davídico eterno. Pero ahí también volvemos a lo mismo. ¿Quién es el ¿cómo se llama? Claro, los rabinos y todos ellos dicen, es que este es de linaje, este es pedigrí, ¿ok? ok, Pero realmente hoy en día no existe ningún pedigrí en el mundo. Todos, sin excepción, estamos mezclados, todos. Entonces, cuando uno piensa como en términos de relativos de pureza, no por hay, ejemplo, la mayoría de los judíos en Israel, la mayoría,
están mezclados con los Están europeos, mezclados. que Sí, vivieron pues están todos mezclados. tantos años. O sea, uno ve al árabe, que podría ser más parecido al judío, y te podría decir de que físicamente Parecen difieren los judíos. judíos, Ya, ¿verdad? De los de árabes. los años tantos pasados. Sí, o sea, ya cambiaron su apariencia física. Entonces, empieza a haber un montón de hocus pocus de por medio. Este, eh, y eso es algo que realmente todos los días uno tiene que estar pensando, bueno, ok, esto se va a dar o esto no se va a dar. Digamos que yo tengo tanta gente que empieza a vivir en el mundo futuro que se preocupan tanto por el mañana que dejan de lado el hoy. Tengo ciertas personas que yo estimo muchísimo, eh, pero a mí me da tristeza, honestamente, cómo ellos pasan perdiendo su tiempo preocupados por el futuro, diciendo, ah, es que mira, ya son los dolores de parto y ya Cristo viene y las señales están bien claras, Él va a venir en el cielo, que esa es una invención de los años 1800 y va a aparecer entre las nubes, dice, eh, como rey y va a bajar el Señor y va a gobernar el mundo. Ok. Ay, así dicen. Y sí, Ah, y pero ellos que entonces, son católicos, son evangélicos. son evangélicos. Y Ah, ok. entonces, y también hay ciertas ramas de catolicismo que así lo piensan, quizás más, menos, pero, pero están preocupados por el futuro, no por el hoy. Yo pensaba que por el futuro estaban preocupados por tener el dinero para sustancia cuando estén ya de edad, No, claro que no. porque, porque aquí sí, aquí hay eso, mucho. Se preocupan Ujú, por lo que, si le va, si le va a faltar el dinero para su vejez. No es como cuando uno piensa, ¿no? Al momento, como nosotros, ¿no? Vivir el momento cada día, pero ellos no, pues, es un poco diferente. Yo como no tengo amistades evangélicos, no tengo, entonces no sé, pues cómo piensan, no sé. Y cristianos, pues mi esposo es católico, pero ellos no piensan en eso, solamente piensan lo que, cómo va a ser mi vejez, si voy a estar económicamente bien, voy a estar bien y todo eso, ¿comprende? ujú. Y así las mayorías de amistades que aquí hay, que viven aquí, todavía no tienen ese como nosotros, que el Señor Ese le ha tocado, pensamiento. claro, que le ha tocado en su corazón. Yo los veo muy lejos a veces. Y es No, triste. lo que pasa es que, digamos que, voy a llamarlo así, la conciencia de Dios es distinta, ¿ok? Mm, O el espíritu no se ha despertado de la misma manera. Fíjate, por ejemplo, digamos, en el lado judío, yo lo veo. El judío es muy parecido, toda digamos, todo su servicio y todo eso es muy parecido más al católico que al evangélico, ya, ¿ok? O al bautista, lo que tú quieras. sí, Son bien distintos, eh, porque el católico como el judío siguen una liturgia en su servicio, que es distinto totalmente, pero siguen como un orden, un patrón ya, una bien dirección. repetitivo, Mm, hacen sus oraciones, las leen, igual que el judío, y digamos que ocupan eh, cierto tipo de instrumentos y de ropaje parecidos. En el caso del evangélico es como hay una nueva revelación y dicen, no, es que el templo ya no existe, hay que votar el status quo y Dios quiere una relación conmigo y entonces empieza a haber como más interacción y ciertamente existe como una manifestación
de la divinidad en estas personas porque empiezan a llorar, empiezan a ser sanados, empiezan a tener calores, empiezan a tener fríos, escalofríos, y diversas manifestaciones que hacen que también ellos, digamos, se tiran la moneda del otro lado, dejan el orden y pasan a las emociones muy fuertes. Y digamos que se puede confundir un poco con la espiritualidad. En ambos lugares se encuentra la presencia de Dios, de Dios, ya. pienso yo, porque, porque Dios se manifiesta a todo ser A humano todo ser a humano, claro. su manera y en su conciencia, ¿no? Eh, y digamos que a veces nosotros tratamos de decir, ah, bueno, es que él está equivocado, está... Yo pienso que no. A mí me gusta mucho cuando dice el libro de Hebreos en los escritos mesiánicos, dice que Dios se ha manifestado de diversas maneras a la Mm, humanidad en sí, todos los tiempos. sí, eso es ¿Ok? verdad. Entonces no existe una manera única en que podamos encajonar a Dios y decir, sí, esta es la manera. O La la manera persona no judía lo es la ve correcta. tampoco. Claro. Sí, o sea, es como decir, mira, la manera judía es la correcta, o Mm, la manera evangélica es la correcta, o la manera del Islam es la correcta. Yo siento que Dios, ¿en dónde se va a manifestar? En lo que acabamos de leer, ¿en sí, dónde se va a en manifestar todo. Dios? Dios se va a manifestar en donde haya obediencia a Mm, sus mandamientos, su voz. Dios se va a manifestar donde haya orden. Dios se va a manifestar en aquellas personas que estén haciendo lo que Él ha dicho que Él ha hagamos. dicho que hagamos, sí. Que es lo que dice el profeta que en resumen nos ha dicho que hagamos, hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Eh, y luego también en la honestidad se va a manifestar Dios, en tener las Di- cuentas claras con el prójimo, ¿verdad? claro, Porque, la obediencia es lo que dice, pero dime, ¿por qué hay personas que dicen la gracia? ok, la gracia, Explícame, gen en ya, hebreo, ya, gen es gracia en hebreo. Está mal traducido porque en el carácter cristiano dicen gen o gracia es un favor inmerecido. A mí me lo metieron en el colegio eso. ya. Tengo una amiga Pero que yo le digo, realmente, no, tenemos que ir a la obediencia. Y mi amiga siempre me corta, me dice, no a la gracia. Y cuando ella me sí, explicó, no le entendí, por eso ahora como estamos hablando en esto, se me ha acordado. Explícame, por favor, para yo tener sí, lo que sucede es claro. que en el mundo cristiano lo que piensan que la gracia de Dios es un favor inmerecido, que es gratis para toda la gente, es accesible para todos. Ya, Y la base de esto es que dice, por gracia fuimos salvos. Es ya, algo que Martín Lutero leyó y de ahí es que dicen, no, la gracia de Dios es para todo el mundo y es gratis para todos. ok. Ok, pero Pero eso no es así. no es así, ya, Primero porque, ¿cuál es el estatus divino? Que existe un mundo de acción y reacción. Si yo asesino a alguien, por ejemplo, tengo que pagar ese asesinato de alguna manera, ya sea claro. con cárcel, ya sea con una recompensa económica, no lo sé, Lo que le venga, ya, lo que se dictamine. claro. Entonces, gracia podría ser como que yo asesiné a una persona Y lo y estás, bueno, Dios me perdona y entonces ya y no ya pasa pasó, nada, no existe ninguna consecuencia. ya, es lo que Eso, pensaba. eso al final de cuentas viola los principios y Los las leyes principios divinas. claro, de los mandamientos, sí. O sea, aquí es el mismo principio de física, química y de matemáticas. Una acción tiene una reacción. Punto. Ya, Si tú obedeces y para los que obedecen a Dios hay cierto favor de Dios. Nadie se merece nada y eso hay que entenderlo. O sea, defenderlo, claro. digamos, yo como Mauricio Quintero, yo no merezco nada del Eterno. Yo me debo todo a Él, Claro, pero Él que es el que Dios me Dios te deba a da, mí, claro, te da, Él te da.
Él nos da el exacto, camino, Él nos da todo. Tenemos que estar exacto. agradecidos más bien con Él. Pero lo que sucede es que empieza a haber una manifestación divina en cada persona. eh, y digamos que Dios a todos, dice que sale el sol para todos, para buenos y para malos, porque el concepto bueno y malo es relativo, ¿no? Mm, sí, Entonces, pero fuera de eso, más bien, es que la gracia es algo que se gana, el favor de Dios se gana, ¿ok? ya, Y eso yo creo que es algo muy importante. ¿En qué sentido se gana el favor de Dios? Por ejemplo, si cumples los mandamientos, obviamente, ¿verdad? claro, claro. Dios te va a conceder buenas acciones, pero no a consecuencia del De eso, interés, sino que es, o sea, por tú, ejemplo, digamos, si yo soy bondadoso con las personas, ¿qué voy a cosechar? Bondad, bondad de otros para mí. Y es una perfecto, claro. acción Y se da la natural. vuelta, pues, ¿no? Lo que tú das, tú recibes. Entonces, y ese es el favor de Dios, Mm, porque, porque digamos, esa vuelta es algo que Dios nos da mm, a todos. Entonces, aquí, digamos, en Pecudei, Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque todos se ejecutaron, dice, según Dios dijo a Moisés. O sea, ya, hay obediencia. la obediencia. Este, eh, entonces, la gracia, al final de cuentas, no es un favor inmerecido, sino que alguien tuvo que esforzarse por lograrlo. Digamos, las promesas de Dios al pueblo de Israel ahora no es un favor inmerecido. No, Las pues, promesas de Dios hoy en día son fruto del trabajo arduo que tuvo que Abraham, te voy Isaac a y agarrar. Jacob. Mm, Por sí, ejemplo, digamos, lo que pasa es que de afuera se ve como bien fácil. Wow, qué fácil lo que estás diciendo y lo que están haciendo, pero realmente ese tema de la gracia, realmente yo antes lo entendía honestamente de esa manera. Oh, yo no me merezco nada y no tengo que hacer nada y voy a recibir la gracia de Dios. No, gracias. No, eso no es así. estaba muy Y equivocado. sí, pues sí, eso también yo le digo a mi amiga, pero ella no comprende. Y ya yo ya no le digo más. No, No, lo que pasa es que es bien simple. Por ejemplo, ya, digamos, ella le daría el carro a un hijo que fuera borracho o drogadicto y mujeriego, digamos, por ya, ejemplo, y que ande corriendo como que fuera Fórmula 1 en la ciudad. Seguramente no. no, ¿Por qué? ¿Por qué no le daría esa gracia a ese hijo? Porque no se lo claro, merece, no es confiable. mm, Así funciona el reino de Dios. ¿Ya? Pero ya, si uno tiene ese corazón dispuesto, obediente, obediente, a cumplir, eh, hacer el como bien, son etcétera, Dios. ahí va a estar el favor y Estar la bien, gracia de Dios. claro, No como es como una consecuencia natural y Dios no está obligado a darlo. ¿Ok? Ahora, el amor de Dios es mucho más grande que su gracia, porque el amor de Dios se manifiesta, por ejemplo, a que a todos nos da el oxígeno, a todos nos da la luz del la sol, luz. a todos nos da el frío de la noche, el descanso. O sea, todos partimos con las mismas ecuaciones, pero las decisiones que tomamos en la vida son las que hacen la diferencia, ¿no? Ya, Entonces, eso es así en términos generales. Igualmente, este, vuelvo a la misma idea. Los sacrificios no era el animal, el objetivo. El objetivo del Corbanot, de hecho, lo que significa es acercamiento. Era que la gente se acercara al lugar donde estaba Dios físicamente manifestado, que era el Mishkan. manifestado por ya por el animal, ya. Exactamente, que se acercara como una excusa para Usa, estar cerca de Dios, porque Dios quería estar cerca de ellos.
ya. Eso es así, digamos que como yo lo entiendo, no era exactamente, el animalito como tal es el que te va de a salvar. salvar. Por eso es Ya, que si no, el profeta no hubiera dicho, no hubieran dicho a través de los profetas, yo no me deleito en que, ¿qué es lo que le dijo Shmuel a Shaul? Le dijo, Dios no quiere tus sacrificios, le dijo, no quiere toda la sangre de los animales. No llena el Eterno, que es lo que él quería, los corazones contritos, humillados, contos obedientes. Obediencia, le dijo, antes y que obediencia. ¿Qué sacrificios. sacrificio? Ya. Exacto, o sea, Mm, yo creo que eso es como algo bien básico, algo muy importante. Por eso es que vuelvo y repito, o sea, no es como la gracia de tal y como antes pensábamos nosotros, mm. ¿verdad? Hola Saraí, ¿cómo estás? Buenas noches. La Saraí, Hola, buenas noches. buenas noches. Buenas Hola, noches, Saraí. bien, bien escuchando. Estábamos, sí, la verdad es que estuvimos hablando con Isabel sobre la porción de la semana, así muy, muy breve. Y yo creo que el mensaje principal aquí, el central, Obediente es como la obediencia hace que la presencia de Dios descienda en un lugar. a nosotros. Ya. Mm, Exacto, que se Mm, manifieste. Y estábamos hablando sobre el tema de que obviamente existen maneras de acercarse a Dios, pero Dios también se manifiesta a las personas de distintas maneras, que cada quien entiende, ¿no? Entonces no existe como, yo soy de la idea, Mauricio Quintero, voy a ser bien honesto, que no existe como una manera única de acercarse a Dios que Dios pueda encasillarlo así. Lo ideal es hacerlo como la Torah dice, mm, pero eso no quiere decir que Dios no se manifieste en las personas que jamás, por ejemplo, han escuchado de la Torah. Yo pongo ejemplos. Eh, Ustedes saben de mm, que en ciertas zonas, por ejemplo, de Perú, sí. es interesante, creían en un Dios único y jamás habían escuchado de la Torah, nunca había llegado la Mm, civilización occidental a esas zonas, mm, pero creían en un Dios único. Acá del lado de las Américas también hubieron tribus que Dios se les manifestó y creían en un Dios superior a todos los hasta dioses. Entonces uno dice, bueno, y entonces esta gente, ¿qué pasó con ellos? Alcanzaron la divinidad, Dios se les manifestó a su manera, sí, ¿ok? Entonces no podemos como encasillar, bueno, así, porque como bien dice el libro de Hebreos, Dios se ha manifestado a toda la humanidad de distintas maneras. Y de la misma manera yo podría decir, yo no puedo juzgar y decir, bueno, el cristiano no, digamos, todos los cristianos meterlos en un vaso de agua, todos, y decir, estos son unos idólatras. O los musulmanes, todos los musulmanes son eh, asesinos y desgraciados. No, hay mucha gente que realmente tiene amor a Dios. Yo lo veía, por ejemplo, con mi abuela, una mujer muy devota, este, ella fue presidenta de una de las iglesias más antiguas del Salvador, que fue fundada como en 1500. Y entonces, eh, y al final de cuentas, mi abuela fue la primera que nos enseñó el amor a Dios. mm, Tenga respeto por Dios, hijo, eh, camina en el temor de Dios, no haga el mal, haz el bien. Si está tu prójimo, sea correcto. Encontró algo, devuélvalo. Vio algo que se le cayó a una persona, recójalo. Si hay una persona que está en una necesidad, ayúdelo. ayúdenlo. Mm. Entonces, cuando uno lo compara, sí, no me estaba diciendo, mira, hijo, estos son los mandamientos, tecnicismo, ¿no?
y este mandamiento aquí, este mandamiento es el número 200 y este es el 300 y este es 400. Nada de tecnicismo, ¿verdad? Pero yo podía ver en mi abuela que ella amaba a Dios dentro de su, dentro de su creencia, digamos, ella, ella amaba a Dios realmente. Tenía un temor por Dios muy grande, ¿ok? Y Yo, eso no yo quería decir que fuera perfecta, ¿no? Sí, ujú, quiero agregar algo a eso, a ese comentario bonito que tuviste de platicarnos de esa experiencia de tu abuelita. Yo creo creo sí firmemente, así, que cuando Dios entregó la Torá, ya ves que dicen los sabios, dicen que todas las almas, todas las que estaban presentes y las que estaban por venir al mundo, estaban atentas cuando se entregaron las 10 palabras. O sea, se generó infinitamente a todas, eso escucharon todos, todas las almas. Entonces, yo creo que eso Dios nos las puso en nuestro interior. Y te voy a decir por qué. Por la mera razón que la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque no sepa leer, sabe, sabe que eso es robar, que eso es malo, que matar también eso es malo. Y creo que eso fue cuando ocurrió en ese momento, que Dios estuvo diciendo sobre esas 10 palabras, sí, de gran relevancia para el ser humano, que iba a ayudarles a regir la vida bien. Y además de que pues en el ADN pues está inscrito parte de él en nosotros. Eso es algo así que es. no se puede negar, no se puede pasar como si desapercibido, como si nada. Yo, por más que quiero entender a los estos que no creen en Dios, se me fue su nombre, Ateos. a los Ateos. ateos, Ateos. Mm. a los ateos, y por más que quiero entender su razonamiento, no los entiendo. Llegan a una conclusión que, que, que ellos mismos están en esa incógnita, que no saben ni ¿Dónde por están dónde. parados? Exactamente, Ujú. exactamente. Y digo, wow, yo me quedo sorprendida porque, pues, no sé si tu abuelita sabía leer, Sí, sí, pero sí. sí sabía leer, fíjate. Mi bisabuela, pues también me enseñaba a buscar de Dios y a su manera, ¿verdad? Porque ella creía en los santos. Era devota de un santo, San Martín de Porres. Ay, ese desde Lima, Ese negrito, morenito de Lima. sí, ese negro, que quería mucho los animalitos. Sí, Y me decía, no, es que usted tiene que hacer como ese señor quiere mucho los animalitos, me decía. Entonces yo digo, todas esas cosas que de alguna forma te llegó un granito en tu corazón por personas, es por algo que Dios puso ahí, ¿verdad? Que puso ahí grabada en la mente de las de cada personas, uno, claro. de toda la humanidad. La humanidad no puede decir, no sé, que no sabía que era malo, ¿verdad? Lo sabe, claro que lo sabe. Que lo quiera negar es muy diferente, pero la realidad es esta, que ese creador maravilloso, que es Hashem, es único y verdadero. Sí,
Y yo creo que al final, definitivamente, este, si el deseo de Dios hubiera sido que toda la humanidad fuera judía, pues no hubiera creado Israel, no hubiéramos quedado en el mismo tema de Adán y Eva. O sea, yo puedo decirte que antes de Jacob, ¿ok? La historia del pueblo de Israel es que no es un pueblo es un pueblo llamado especial, pero digamos, incluso cuando, voy a poner ejemplos, Matusalén no fue judío, Noah no fue judío, Shem no fue judío, este, Enoch no fue judío, este, ¿quién pero más se sabían puede? de Adán, sacrificio. Abraham, Abel, De Ur Abraham, tampoco. Abraham de Después, Ur. Después hizo el pacto, pero no podemos decir mm, que era como tal judío. 100%. Ya, No, todavía no. Este, o sea, realmente Israel empezó después de Jacob. ya, Y entonces Ujú. tú empiezas a ver de que al final de cuentas el principio de todos ellos es el que tiene que ir de por medio, ¿no? Como tú bien dices, Dios se manifiesta a toda la humanidad. Y en ese sentido, las 10 palabras son universales. ya. Mm. Y eso es lo Mm. que básicamente, bueno, que sí hace esto, que sí come esto, que No esos son pasa como nada. cosas más Secundaria. secundarias. Ya, claro. Exacto. Mm. O sea, entonces, obviamente, creo que, digamos, ese es como el sentido. Por eso es que no puedo decir, bueno, eh, Dios no le puede hablar a un hombre musulmán. Hay muchos musulmanes que han hecho muchos bienes a la humanidad. Hay muchos cristianos que también hicieron cosas buenísimas a la humanidad. Este, es decir, eh, no solamente es como, ¿cómo explicarlo? No existe una regla general que diga, esto es así. Yo creo Es que que eso es lo el que, ser humano, por ser creación de Dios, exacto. tiene esa lucecita de él, tiene No, y es que por eso mismo fuimos hechos a su imagen y Esa semejanza, imagen. ujú, independientemente si eres o no eres judío, ujú. si eres israelita o no eres israelita, si crees o no crees, o sea, todos, así en Sí, yo, términos generales, tenemos esa yo, chispa. Tenemos esa ¿Ok? yo, chispa. Ya. yo me he Lo que pasa es encontrado que el tema es personas como si hace que ignición. uno, Dime, perdón, también Ujú. hablaste de que tenemos nosotros un poquito de Egipto. Eso también, Sí, ese sí, sí todos es, tenemos un somos Egipto. un Egipto. Todavía hay gente todavía que estamos en esclavitud, ¿no? A la manera que uno se ve, ¿no? Que Estamos no en el sale. exilio, Sí, exacto. eso Yo lo también. llamo, por ejemplo, yo lo decía el sábado, en Shabbat, yo Ya, decía, pero en mi caso, a mí me ponen a hacer muchos ladrillos en mi oficina, ya, que muchas actividades y cada vez más carga, más carga, más carga, es como que me dicen, vaya, ahora ya hiciste un ladrillo y quiero que me hagas 2 por hora y después 4 por hora. Y claro. entonces uno empieza a producir y termina el día haciendo un montón de ladrillos, pero no termina construyendo nada, Mm, por ejemplo. Este, y ese es el mundo moderno de hoy. O de sea, hoy, toda la gente está claro. preocupada. Eh, o por ejemplo, digamos, y eso es el estrés famoso, ¿no? Que se te va metiendo, metiendo, metiendo. Entonces, eh, ese es un Egipto, es una esclavitud, una manera de esclavizarte hoy en De día. esclavizarse uno. Exacto. Mm, Entonces, pero o cuando Dios también quiere estás manifestarse. saliendo de alguna situación que necesitas superar, también Exacto. también estás saliendo de Egipto de esta forma, ¿no? La, Porque, la sí, tristeza, el dolor, ujú, problemas exacto. económicos, a veces son problemas físicos, a veces problemas mentales, a veces ansiedades.
a veces se manifiesta de Claro, porque no preocupaciones está el Señor ahí, financieras. no está Hashem, ¿no? Uno Exacto, o sea, pero Dios siempre está ahí, está ahí, no, sino ¿verdad? en la manera que uno no lo ve, ¿no? Uno se atraca en Exactamente, eso, en el egipcio, que uno no tiene la manera de hablarle a él, que él se va a manifestar y te va a ayudar en todo momento. No, uno no lo hace, ¿no? Porque todavía está ahí en el trabajo de ese tiempo de esclavitud. exacto. Mm, Y eso es lo que realmente nos enseña también esta fiesta que acabamos de pasar, Purim, ¿no? A ya, veces Dios está oculto, no lo vemos, pero ahí está. claro, O uno tiene sea, que llamarlo, claro, sentarse, hablar y a con él, veces te va a dar la salida y te va a salvar y nunca lo vas a ver manifestado. claro, sí. Va, por ejemplo, a mí me pasa a veces, ay, Eterno, mira, este barco va a salir con una demora, híjole, qué tremendo, ayuda a los dueños de los ingenios a salir adelante con esto, bendícelos porque me bendicen y realmente te pido que los salves, que les ayudes. Y aparentemente, digamos Todo que sale. está sucediendo algo de esto y de repente ¡pum!, se da la salvación de Dios. Me dicen, por ejemplo, el viernes Salió bien. pasado, sí, no, por ejemplo, el viernes pasado yo tenía un barco que iba a entrar como en unos 10 días, eso iba a costar como 200 y pico de miles de dólares. Y al final de cuentas, cuando amanecí, digamos como a las 5:30 de la mañana, me dicen, mire, el barco está entrando y nadie había dicho nada. Wow. Y entonces ahí digo, bueno, ahí está Hashem manifestando su salvación. Manifesté, claro. Pero Sin aparentemente yo decirle no lo nada. veo. Ajá, Ya. Se así es, manifieste, claro. Sí, sí. así es. Es tan bonito eso. Vea, sí, así es. Voy a parar.